Mirando y revisando, de acuerdo a lo que hemos venido hablando durante 4 semanas en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, encontré en el estudio que estaba haciendo, en la lectura minuciosa, encontré que alrededor de los acontecimientos que hemos visto, donde hemos logrado ver el tema de la incredulidad, todo está en el marco de las fiestas. Todo está en el marco de las celebraciones. No sé si ustedes se hayan dado cuenta en el proceso que hemos llevado en la lectura, pero todos los casos que hemos visto en el día a día durante 4 semanas, todo se da en el marco de celebraciones y de fiestas. De igual manera, como nación judía, ellos tienen sus celebraciones y nosotros como colombianos tenemos nuestras propias celebraciones. Ciertamente es cierto. Le pregunté entonces a nuestro hermano Google y le dije, bueno, háblame de cuáles son las fiestas y las celebraciones de nuestra amada Colombia. Y en efecto me arrojó que nosotros tenemos 18 festividades ya institucionalizadas y de alguna manera ya aparecen 17, pero hay unas que no están como tal. Y entonces hay 10 que pertenecen al rango de lo tradicional y religioso, pero hay 4 que pertenecen a la estructura cívica y patriótica y 3 que hacen parte del renglón de lo cultural. Luego le pregunté, dentro de todas las cosas que se dan en las fiestas o los resultados de las fiestas, ¿cuáles son estos los resultados o las situaciones que se dan en las fiestas? Obviamente las fiestas son para alegrarse, para celebrar, para manifestar paz, contentamiento, armonía, porque esa es la supuesta inclinación o objetivo de ello. Pero de manera extraña y de manera incoherente, todo este marco de festividades está rodeada o estandarizada por muertes, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, tragedias y desastres. ¿Hay coherencia que en medio de la celebración haya este resultado? Pero mucho más abismada me quedé cuando la celebración más o que reporta más problemas y más muerte y más dolor y más tristeza, ¿ustedes se imaginan cuál es? ¿Cuál? El Día de la Madre. Tremendo, ¿no? El día que nos reunimos o que se reúne Colombia entera en torno al amor más grande del planeta, porque así le decimos, el amor más grande del mundo es mi madre. Bueno, ese día es el día más violento, más trágico y más triste para las familias de Colombia. Porque en medio de todas estas cosas, en medio de la celebración, un hermano se levanta, contiende con el otro y termina matándose el uno al otro. No sé si usted lo sabía, pero para mí fue de un impacto terrible. Como una celebración tan especial, hasta los hombres se quejan de que para ellos no hay celebración, ¿cierto, hermano David? Que siempre es el Día de las Madres y el Día del Padre. Bueno, en esa celebración lo que se encuentra es dolor y tribulación. ¿Cuáles son las causas entonces? ¿Cuáles son las causas para que tengamos esos resultados? Bueno, hermanos, en medio de las grandes fiestas y las grandes celebraciones hay excesos, hay descontrol, hay consumismo, hay alcohol, hay drogas, hay adulterio, fornicación, emociones exaltadas, sentimientos exacerbados que desembocan en intolerancia. Así que la gente celebrando la vida, la armonía, el amor, la paz, etcétera, 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 terminan en estadísticas de autodestrucción. Amados,
anteriores son celebraciones que se hacen ¿por qué? Por tradición. Y obviamente que la tradición no ha logrado en el tiempo producir ningún resultado de convicción de por qué se hace esta u otra celebración. No hay una manera de que la tradición produzca ni siquiera convicción de la razón de por qué estamos celebrando. La gente siempre busca o encuentra una ocasión para celebrar, ¿cierto? Para celebrar. Y no hay manera de que la humanidad celebre si no tiene esa cantidad de situaciones de descontrol y de exceso. Amados míos, en medio de tanto brillo de celebración, se hace evidente la más densa oscuridad en el corazón del hombre. En medio de mucha celebración hay mucha oscuridad que realmente está saliendo a la luz en medio de la sociedad. Yo me pregunto, cuando en nuestro país se celebran las fiestas, llámese cual se llame, cuando en nuestro país le rinden culto a estos y estos y estos santos, cuando en nuestro país se celebra la Semana Santa, se celebra el Día de la Madre, se celebra que Colombia ganó, que el Junior ganó. Cuando en Colombia se celebra cualquier cosa, mi pregunta es, ¿está Cristo, su verdad, siendo de verdad celebrada, honrada, adorada y reconocida? Yo creo que no. En ninguno de los escenarios de las 17 o 18 fiestas que celebra nuestra nación, no está Cristo para ser honrado, para ser celebrado y para ser adorado y reconocido. ¿Sabe que cuando ve uno este panorama, entonces no dista o no está muy lejos de saberse que el hombre ama más honrar la tradición que la convicción misma? Y en ello vamos a estudiar nosotros un poco, a ver un poco a partir del Evangelio de San Juan, cómo encontramos allí la verdad de que tanto en estos tiempos Dios no está presente en las expresiones de celebración de la humanidad, y en los tiempos de Jesús también estaba totalmente ausente la gloria de Dios. Quisiera que usted me ayudara en esta noche, estando atento en dos formas. Uno, vamos a estar leyendo algunas situaciones y al final usted me dice cómo pudiéramos colocarle a este tema de predicación. ¿Están de acuerdo? Yo tengo como 10 temas, pero no pude colocarle ninguno, pero tal vez a la luz de su entendimiento podamos al final colocar un buen título a esta predicación. Así como en nuestros días, hermanos, en los tiempos de Jesús, las fiestas enmarcaban los más grandes sucesos, pero también los más grandes desbordes y manifestación de oscuridad. ¿Por qué puedo hacer esta afirmación? Porque el Evangelio de San Juan nos permite ver en el paso a paso lo que sucede en el corazón del hombre. Y quisiera por lo menos ponerle en contexto en dos fiestas judías principales, aunque eran muchas más las fiestas judías. Si quiere saber cuáles eran las fiestas judías, tendría que leer Éxodo, tendría que leer Números, Deuteronomio y algo de Levítico. Allí están algunas festividades prácticas o institucionales de parte de Dios mismo para la nación. Pero quiero hablarle por lo menos de dos, porque son dos que se mencionan en el Evangelio de San Juan de una manera repetida. Entonces, la fiesta de la Pascua, ¿cuál era? ¿O cuál era la razón? ¿O en qué consistía la fiesta de la Pascua para los judíos?
así como para usted y para mí son fiestas nacionales las que he acabado de nombrar. Entonces la fiesta de la Pascua era una fiesta solemne a Dios. ¿Y para qué? Para que las generaciones conocieran a Jehová y su poder, pues en ella se reconocía que Él las había sacado de la esclavitud y que ellos debían portar en su mano, en este caso los padres respecto a los hijos, la señal y esa observancia que hacían los hijos y esa explicación que hacían los padres para ellos, hacía que tanto los padres como los hijos tuvieran en su boca la ley de Jehová y la pudieran obedecer. Así que esta forma y esta celebración de la Pascua era un recordatorio diario de su libertad y de su identidad. Para eso era la celebración de la Pascua. No olvide eso. La Pascua la celebraba para recordar que Dios les había liberado y que Dios les había dado identidad de pueblo. Y esto tenía que estar en sus corazones de manera clara, permanente, en su día a día. Y también está la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, entonces, se hacía el recordatorio del tiempo que fue por 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Obviamente en el desierto no tenían casas como en Egipto, no tenían cosas establecidas, sino que el Señor les hizo habitar en tabernáculos mientras estuvieron en esta condición en el desierto. Pero en medio de eso, esa fiesta de los tabernáculos les permitía a ellos entender y conocer la fidelidad de Dios, la provisión de Dios y su dependencia a Dios, como lo vivieron sus antepasados en el desierto. Esta celebración, entonces, muy profunda, les daba conexión entre el pasado histórico de sus antecesores y las bendiciones presentes y la esperanza futura. Las fiestas no eran malas, las fiestas no eran huecas ni vacías. Las fiestas contenían verdades eternas que podían hacer asomos de lo que era el plan y propósito de Dios de redención, de salvación para toda una nación y para el mundo entero. En eso se marca la verdad de las fiestas judías, amados. Pero todo llega a un punto de preocupación cuando ya dejó de ser un recordatorio con profundidad y se volvió solo una tradición. Cuando se volvió una tradición en el corazón de los judíos, ya eso careció de profundidad. Y quiero decirle, nosotros no nos reunimos en este lugar por tradición. Nosotros nos reunimos en este lugar en el entendimiento y en la sabiduría y en la convicción de que venimos a adorar a Dios. No venimos por tradición. Venimos porque hemos entendido la bendición de estar en la casa del Señor y poder adorar y exaltar su santo nombre. Dígale que está a su lado. Estar en la casa del Señor no es una expresión de tradición. No, Señor. Es la manifestación de nuestra adoración al Señor. Por eso es que el culto a Dios debe hacerse ¿con qué? Con entendimiento. Con entendimiento. Si alguno vino obligado, no se preocupe. No se preocupe. Si alguno está con ganas de salir corriendo, no se preocupe. Si alguno está mirando el reloj para salir, para irse rápido a comer, no se preocupe. Ore al Señor para que a mí me rinda. La adoración a Dios, mis hermanos, debe trascender de una práctica religiosa y de una práctica solo tradicional. Eso hay que eliminarlo. Y yo quiero hablarle de por qué hoy quiero llamar su atención a salir del territorio de lo tradicional, porque lo tradicional se encierra en algo vacío, sin sentido y sin ningún efecto. Sin ningún efecto. Y como le estoy hablando de la tradición, necesito entonces darle claridad acerca de qué es la tradición. La tradición es algo en lo que os enmarca la verdad
de transmitir conocimiento, costumbres, ritos, prácticas sociales, prácticas familiares, culturales, de generación en generación. Eso hace la tradición, simplemente transmitir. Como ahora, el Señor encargó a los israelitas de que transmitieran de padres a hijos la fe, sí, sí, claramente la palabra dice que esto que yo te mando hoy debes transmitirlo a tus hijos, pero involucra el hacer, el vivir y la convicción misma de quién es Dios en el corazón de los seres humanos, no una costumbre o una práctica vacía y hueca. En conclusión, mis amados, podría decirles que la tradición es susceptible. La tradición puede estar sujeta a cambios de acuerdo a las mismas condiciones culturales y tecnológicas y de avances sociales y de las exigencias de cada medio. La tradición no logra establecerse y quedarse. ¿Usted cree que ya hemos perdido muchas cosas que por tradición se han practicado? Voy a hablarle de algo. En los tiempos pasados se criaban los hijos pidiendo la bendición. A mí me criaron. ¿A cuánto lo criaron? Cuando llegaba el tío uno le decía, bendición tío, bendición abuelita. Catalina, ¿a ti te dicen eso? No, porque esa tradición ya pasó, ya quedó, ya no se hace, ya no se hace. Hoy leí por ahí un meme, dijo, espere que me trate de acordar bien para no dañarlo. Ay, Randy, ¿usted se acuerda? Ah, ok. Huele más a cabello planchado que a tamal. Se acabó la tradición. Cuando yo dije, oiga, sí. Antes las señoras no salían el 24 de la cocina preparando los tamales y cocinando y terminada la jornada olían a humo y que cuente planchado ni nada. Pero hoy día son muy pocos los que hacen y venden tamales, porque muchos no queremos o no quieren dañarse el planchado. Lo único que huele como a quemado es el cabello planchado, pero los tamales no. Amados, la tradición no tiene poder para mantenerse en el tiempo. La tradición viene y va. La tradición está sujeta a cambios, pero lo que el Señor quiere mostrarnos a través de las Escrituras es la necesidad de transitar entre la tradición y la convicción, porque el cristiano no vive de tradición. El cristiano vive por convicción. Así es como persevera, así es como se mantiene y así es como espera al Rey de Reyes y Señor de señores. A través de San Juan podemos ver cómo la tradición corrompe lo sagrado. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. La tradición corrompe lo sagrado. Dice, leamos juntos y tomen en cuenta el contexto de festividad y el hecho mismo que está narrando San Juan. ¿Podemos leer todos a alta voz? Yo creo que sí, porque algunos están durmiendo ya. Ayúdeme allá usted con esa gente allá, despiértelos a todos. ¿Están listos? A la voz de tres. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ciertamente ellos estaban en la celebración de la Pascua, y en la celebración de la Pascua todo el que se acercaba al templo no iba con las manos vacías, sino que llevaba algo que ofrecer. Entonces en el atrio de la iglesia, el templo, lo que habían era vendedores. Vendían palomos, vendían corderos, vendían toda clase de sacrificio para ofrecer en el día que estaban celebrando su libertad y su identidad. ¿Sí recuerdan que eso era la Pascua? Un recordatorio de que habían sido sacados y librados de la esclavitud. Y ahora ellos se reunían anualmente para celebrar la Pascua. Pero en el marco de la celebración, entonces lo que él estaba encontrando era que la tradición había encontrado un nido muy especial y un terreno apropiado para ellos hacer de algo tan solemne como era la celebración de la liberación. Ahora la tradición lo había vuelto una mezcla perversa y bien, pero bien, salida del orden santo. Mis amados, definitivamente, cuando las cosas se salen del enfoque y de la profundidad espiritual, simple y llanamente lo sagrado se pervierte. No porque lo sagrado pierda su valor santo, porque a los ojos de nosotros, a los ojos de los que ofrecemos, a los ojos de los que compartimos, no hay asomos de santidad, sino que de cualquier manera estamos ofreciendo al Señor. Cuando reunirse en el templo se vuelve tradición, se pierde el sentido de adoración. Eso es una verdad. Cuando el reunirse en el templo, mis amados, pierde por completo, se vuelve simplemente la práctica de una tradición, entonces desaparece el sentido de adoración. Usted y yo no venimos a este lugar en otro contexto y en otra dirección que no sea la adoración al Señor. No venimos a ninguna otra cosa. Y ya ellos habían perdido esa esencia, ya habían permitido muchas cosas. Parece ser que había un bullicio exagerado, parece ser que lo que había iniciado como algo que estaba preparado para los oficios sagrados, para ofrecerle a Dios la honra debida a su nombre, empezó a tomar una connotación donde la reverencia no existía, donde el enfoque santo no existía y donde Dios no era el sentido y el centro de la adoración. No había un reconocimiento de lo que ellos mismos trataban de ofrecer. Mis amados, Cristo entonces expone la condición de la tradición, pues Él es el verdadero centro de la adoración. Él tiene que ser el verdadero centro de la adoración. En el versículo 23 y 24 de ese mismo capítulo, entonces manifiesta que el Señor estaba allí, Cristo estaba allí, en medio de esa celebración de la Pascua. Dice que entonces se acordaron capítulo 2, versículo 23 y 24, hermano William, por favor, gracias. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Amados, en medio de la celebración, Dios conoce el corazón del que está celebrando. Dios conoce su corazón y mi corazón. Para Dios no es oculto nada. Él está aquí en este lugar, como lo hemos podido sentir. Y la pregunta que hace o que se da en ese momento, en la reclamación de Cristo Jesús para ellos en esa santa celebración que era la celebración de la Pascua, es que limpiaran todos, porque ellos habían convertido su casa, la casa de oración, la habían convertido ¿en qué?
Lo expresó en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y tal vez hoy nosotros no tenemos necesidad de palomos ni de ningún tipo de este ejercicio de sacrificio. Mis amados, ¿qué ofrecemos al Señor nosotros? Las condiciones para el sacrificio era que fuera algo completo, perfecto y que llenara la expectativa del que iba a recibir la ofrenda. Nosotros como iglesia necesitamos entender, mis amigos, ustedes que están hoy con nosotros en este lugar, lo que a Dios ofrecemos debe tener las características que Dios merece como Rey y Señor de todas las cosas. Estamos hablando de un templo físico, pero también para claridad suya y mía, ¿qué estamos haciendo con este cuerpo? Porque este cuerpo es el templo de Dios. Es el templo de Dios. La reclamación de Cristo para el entonces era: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿En qué estamos convirtiendo nuestras vidas? Inicié diciéndoles que nosotros somos adoración. Somos adoración, somos sacrificio vivo, somos agradables a Dios o no somos adoración. Entonces allí vemos que cuando nosotros no percibimos la profundidad de lo que es vivir para Dios, simplemente llenamos la tradición o se vuelve para nosotros la vida espiritual, simplemente la práctica de la tradición, solemos ir a corromper lo sagrado. No será agradable a Dios. Segunda realidad acerca de la tradición. La tradición, amados, produce disensión. Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Saltamos luego del 16 al 18 para mirar cuál era la situación del momento. Volvemos a la realidad, capítulo 5. ¿El contexto sigue siendo igual? ¿Cierto? Arrancamos con lo mismo. Podemos leer juntos. 1, 2, 3. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sigamos hasta el 9. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vámonos, versículo 16 al 18. Tome en cuenta la descripción misma. Y dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis amados, el Señor Jesús acababa de darle sanidad a un hombre que por 38 años había permanecido totalmente inmóvil o inválido, sin ninguna posibilidad de caminar, era un paralítico. Pero los que practicaban la tradición les pareció un despropósito que ese día, en medio de esa celebración, en medio de eso que ellos consideraban tan importante, el Señor Jesús se atreviera a devolverle la oportunidad a un hombre
que por 38 años no había podido levantarse de su lecho. ¿Sabe por qué? Porque la tradición produce disensión, desacuerdo, inconformidad. Pero el asunto no termina allí. Miremos también Juan 7, versículo 1 y 2. Y luego vamos al 10 al 20 y de ahí saltamos al 28 al 30. Yo lo voy indicando, hermano William. Y vuelva a tener en cuenta el contexto. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. Entonces vámonos al versículo 10. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Hasta el 20, démosle derecho, hermano. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y mire la respuesta. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Versículo 28 al 30. Jesús entonces, enseñando en el templo a sola voz, y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo he venido de mí mismo, pero el que me envió no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros conocéis. 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Versículo 32, 37, 38. Yo estoy tratando de leerles para que ustedes conecten. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Versículo 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 40 al 43. Entonces algunos de la multitud oyendo esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Algunos decían eso, pero otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea, ¿ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Pero el problema de ellos era que estaban amarrados a las tradiciones y entonces en medio de sus tradiciones no podían aceptar. Unos y otros empezaron a dividirse y a contender entre ellos acerca de si aceptaban, de no aceptar, de si ver o no ver quién era el que estaba delante de ellos. Y todo esto estaba sucediendo en marco ¿de qué? De las fiestas. En marco de las celebraciones de la revelación de Dios para sus vidas. En el marco de conocer y de proclamar el señorío de Dios, la ayuda de Dios, la libertad que Dios les había ofrecido, ellos no podían porque ya ellos se habían introducido en una práctica totalmente tradicional sin sentido que no les permitía ver lo que tenían delante de sus ojos. Y por eso, mis amados, lo que ocasiona la tradición es mucha disensión, mucha oposición y mucha división. Escuche lo que le voy a decir. En nuestros tiempos también pasa lo mismo. Pasa lo mismo.
Pasa lo mismo porque no estamos entendidos de lo que es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, tampoco estamos entendidos de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Dios. Si alguno se levantara aquí y ministrara a otro y fuese sanado, yo creo que entre unos y otros empezarían a decir, pero eso sí es de Dios, pero eso sí se debe hacer, pero eso sí. La palabra del Señor dice que Él nos dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pero si algo sucediera en medio de nosotros, si hubiese necesidad de ministrar libertad sobre alguno que esté poseído por espíritus o por demonios, no faltará el que diga, esto no es de Dios, esto es desorden, esto no está bien, yo creo que sí, el otro está bien, y empieza. ¿Sabe por qué? Porque las manifestaciones del poder de Dios se han ausentado en el entorno de la iglesia. Eso no suena rico. ¿Deben haber sanidades en medio del pueblo de Dios? Debe haber libertad en el corazón de los cautivos dentro del pueblo de Dios. Deben haber conversiones. Claramente. Claramente. Pero estamos preparados nosotros en convicción para que la manifestación del Espíritu se mueva en medio de nosotros. Ese es el interrogante. Porque casi que la estructura del culto no se puede salir de lo tradicional. Porque si se sale de lo tradicional ya viene a empezar un malestar y una inconformidad. ¿Sabe por qué? Porque todo lo metemos en el terreno de lo tradicional. Tradicionalmente un 24 de diciembre tienen que haber presentaciones, tiene que haber una cantidad de cosas y tiene que haber espectáculo, porque si no, ay no, cómo ha cambiado todo. Amados, tradición. Tradición. Y no me da miedo decirlo. No me da susto ni me da pánico. Porque el culto es para Dios. El culto no es para que usted y sus hijos sean actores y sean, como dijo alguien, que no permitíamos que los hijos fueran los protagonistas. No, el único protagonista en el culto y dentro del pueblo de Dios sigue siendo Él. Sigue siendo Él. Nadie más. Nadie más. Nadie más. ¿Sabe qué ocurría con el pueblo que estaba acostumbrado a la tradición? No podían soportar que el Señor Jesús le diera sanidad a la mujer que estaba jorobada en un día de reposo. No pudieron soportar que el Señor limpiara los ojos de un ciego en el día de reposo. No pudieron resistir que el Señor levantara a este paralítico en el día de reposo. ¿Por qué? Porque la tradición no lo permitía. La tradición no lo permitía. Nadie en el registro bíblico no dice que se alegraron los líderes religiosos, se alegró el pastor, se alegró el líder. No, empezaron a reñir y a contravenir por causa de lo que estaba sucediendo. Dios nos guarde y Dios nos ayude. Porque nosotros no podemos vivir por tradición. Nosotros vivimos por la convicción del poder del Evangelio. 100%. Amados, esto suena a veces duro, pero es necesario. Muy necesario. Yo soy testigo del poder de Dios. Mi hermano Samuel sufrió un golpe un día cualquiera. Sus ojos quedaron encontrados. Pero en un culto, mis hermanos, hubo una administración y un mover especial del Espíritu, donde muchos fueron sanados. Entre ellos, mi hermano Samuel. Ya no tenía los ojos contrarios. El Señor se los puso en el sentido, se los retornó al sentido normal. No me sucedió en un culto, pero ¿cómo así, pastora? Eso no puede ser. El culto tiene que ser la bienvenida, la oración, la lectura de la palabra, los 3 coros y
la ofrenda y los anuncios y corra la palabra y salgamos rápido, porque el culto tiene que ser de 1:30. Eso es un abuso, darle al Señor 2 horas o 2 horas y media. ¡Qué desperdicio! Tradición, hermanos. En la Iglesia Católica, la tradición dice que la misa dura 1:30. Bueno, le cuento que ya hay sacerdotes que están metiéndole las 2 horas al culto o las misas. Porque la tradición cambia, no se va a sostener. Pero no se asuste, ya nos vamos a ir. Amados, para muchos el no celebrar la tradición casi que nos pone en condición de herejes. Y sabe que no se asuste, al Señor Jesús le pasó. Al Señor Jesús lo trataron de diablo, lo trataron de endemoniado por no meterse en el barco de la tradición. ¿Usted sí sabía eso? No lo vamos a leer, pero si quiere lea Juan 9, 13 al 16, más o menos ahí está la descripción. Y quiero dejarle bien claro, la tradición produce disensión, y la disensión no es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, la manifestación de la carne es la disensión. Si quiere lea Gálatas 5:20, y en Gálatas 5:20 está descrito la disensión como una manifestación de la carne. Todo el que practica la tradición se vuelve contencioso, se vuelve opositor. Bueno, esa manifestación no se la produjo el Espíritu. De pronto, el espíritu de disensión sí, pero el Espíritu Santo de Dios no. No, porque no es posible que eso suceda. Mis amados, cualquier parecido con la realidad hoy no tiene ninguna diferencia, ¿cierto? ¿Cómo solucionamos este tema? ¿Cómo logramos establecer una unidad en el Espíritu? ¿Y cómo logramos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cómo abrazamos la manifestación de Dios, su poder y su gracia? Hermano, no hay otro camino que creciendo en la comunión con el Señor, creciendo en la palabra, creyendo su palabra y obedeciendo su palabra. Ese es el camino y la ruta para que nosotros podamos salir desde lo tradicional y poder entender la convicción de la manifestación de Dios para nuestras vidas. Otra cosa que produce la tradición es ceguera espiritual. Hermanos, la tradición no trae luz, la tradición nubla por completo nuestra capacidad de ver y de conocer los secretos o las manifestaciones del Espíritu de Dios para con nosotros. Juan capítulo 9, versículo 13, 14 y luego vamos al 18. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, el muchacho que nació ciego y que llegó a Cristo, y Cristo vino y produjo un lodo, un barro, puso en sus ojos. Y a propósito, no fue nada como muy estético, ¿no? Ni muy cargado de asepsia lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús agarró su saliva, escupió en un poco de tierra, formó una masa, barro, y con eso puso en sus ojitos, y con eso sanó al cieguito. Cero asepsia. Bueno, el Señor lo hizo así porque Él quiso hacerlo así. Entonces, mire lo que sucedió. Lo trajeron a los fariseos. ¿Por qué lo trajeron? Vamos a leer el contexto. Dice, ¿y era día de qué? De reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos al muchacho. El problema estaba en el día. ¿Por qué el Señor Jesús se había atrevido a tanto? Entonces sigamos. Mire lo que hizo el Señor. Ay, me perdí yo. Aquí estoy. Ya. Versículo 13, leímos versículo 14. Ya. Ahora el versículo 18.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Vayámonos al versículo 30 al 41. Versículo 30 al 41. Dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, porque ellos le preguntaban quién lo había sanado. Y entonces que ese hombre era un pecador y él dijo, pues yo no sé si es pecador o no, yo lo único que sé es que él me sanó. Eso fue todo lo que él le dijo. Y cuando empezaron a interrogarlo, entonces él le respondió y dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sigamos hasta el 41. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hermanos, versículo, ¿leímos hasta el 41? No, vamos hasta el 41. Sigamos derecho, 36 hasta, sí. 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién expulsaron? Al muchacho que ahora estaba sano. Ya se pusieron bravitos porque él veía. ¿Por qué? Porque estaban bravitos, porque había recibido sanidad ¿cuándo? En un día de reposo. ¡Qué gran atropello a la tradición! Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, la tradición produce ceguera espiritual. Cuando la persona quiere vivir un evangelio de tradición, simplemente se mantiene todavía sin luz, sin entendimiento de lo que es el poder del evangelio. Y la tradición, mis hermanos, es 100% la manifestación de la incredulidad con la que tanto batalló nuestro Señor Jesucristo y sigue siendo una de las grandes situaciones de dificultad para que el hombre llegue a los pies del Señor rendido. Ya hemos hablado de que la tradición corrompe lo sagrado, que la tradición produce disensión, que la tradición produce ceguera espiritual, y vamos a mirar desde el mismo evangelio cómo la tradición produce más amor por la gloria de los hombres que por la gloria de Dios. Juan 11, versículos 55 al 57. Volvemos al contexto, por favor, no olviden. ¿Qué era lo que estaba cerca? La Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué subían antes de la Pascua? Entienda, ¿para qué subían? No lo pierda de vista. Porque ahora nosotros nos vamos a dar cuenta cómo la tradición produce amor por la gloria de los hombres, por el reconocimiento de los demás, por el bien o el beneficio de los demás hacia mí, y no por la gloria de Dios. 55. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Sigamos. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece?
¿no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Juan capítulo 12, versículo 1, luego el 9 y del 9 al 11. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿Dónde estaba? En la casa de Lázaro. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Versículo 12, por favor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 19, bueno, se reunieron y fueron a recibirlo. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Pero estaban en el entorno de ¿qué? De la purificación, para poder participar de la fiesta de la Pascua. Mira entonces lo que hacen en ese entorno, en ese mismo contexto, versículo 27 al 30. 27 al 30. Ahora está turbada mi alma, es la expresión de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Versículo 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Versículo 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? La tradición produce eso, mucho deseo y mucho amor por la gloria de los hombres, mucho deseo y mucho amor por lo que dirá la gente. No me da pena, no quiero que me saquen del círculo social, mis amigos, ¿qué van a pensar? No, mejor yo me hago el que no soy. Ay, mis amados, así en los tiempos de Jesús y así en estos tiempos. Cristiano que quiere vivir bajo la tradición y haciendo simplemente algunos rituales y algunos ejercicios espirituales de acuerdo a su conveniencia, ama más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Recuerden que entre más nosotros nos declaramos hijos de Dios, tal vez, como dijo el Señor, el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer. Uy, usted sí es aburrido, Simón. Uy, no. Mire, tengo el testimonio de un hombre que está procurando caminar con el Señor. Y él ha tenido situaciones con el alcohol fuerte.
Pero él empezó con un argumento de salud. Y me dijo el domingo: pastora, yo estoy teniendo mucha lucha, mucho combate. Este tiempo, que la celebración de la empresa, que la celebración, y me he parado en la raya y he dicho: no voy a ir. Y le dije a mi esposa: no vamos a ninguna celebración de la empresa, y no. Bueno, porque él ha decidido salir de lo tradicional, porque por muchos años yo lo conozco, por muchos años he tratado de llevarlo o de liderarlo a él y a su esposa, pero como que sí, como que no, porque él no quería abandonar la tradición. Hasta este año lo decidió. Ahí va, hermano Oscar. Ahí va. ¿Está siendo señalado? Sí. ¿Sabe qué le dice? Que lo único que le falta es el delantal. Tremendo, ¿cierto? Hermanos, porque la tradición solo se inclina a buscar la gloria de este mundo. El padre del ciego y la madre del ciego también vivían en la misma condición. Capítulo 9, versículo 20 al 23. Me sorprende la actitud de estos dos. Yo digo, yo hubiese sido la mamá de ese ciego, Santísima Trinidad, saco los letreros. Cristo Jesús me lo sanó. Pero mire estos dos. Los judíos los buscaron para preguntarle a ellos dos como padres si era verdad que ese muchacho había nacido ciego. Entonces ellos, en vez de salir con la respuesta total, ellos dicen, versículo 22 puede ser, pero yo quiero leerle desde el 20. Dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Tremendo, ¿no? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero ellos habían subido ¿a dónde? ¿A dónde habían subido? A Jerusalén. ¿Y a qué habían subido con anterioridad? A santificarse y a purificarse. Pero a la vez, estos estaban procurando, si era necesario, defender la tradición y romper cualquier otro principio de la ley de Dios. En este caso, la ley de Dios decía que no debían matar. Pero ellos estaban planeando ¿qué? Matar a Jesús. Pero estaban defendiendo ¿qué? La tradición. Porque es que la tradición no la podemos dejar. Y por último, mis amados, la tradición es el terreno abonado para las malas decisiones. Y yo sí quiero hoy dejarle en su corazón, porque el tiempo se acabó. Hace rato. No miren el reloj. Amados, la tradición es el terreno abonado para las malas decisiones. Y lo voy a tratar de sintetizar lo más rápido posible. Judas fue un hombre que anduvo con Jesús, pero no se convenció de quién estaba delante de él. Y por eso decidió aprovechar su cuarto de hora y sacar provecho, viendo que ellos querían matar a Jesús. Él dijo: yo se los voy a entregar. ¿Qué me dan? ¿Cómo ve la decisión de Judas? Grave. Juan capítulo 13, versículo 2, luego el versículo 26 y el 27, si quiere tomar nota, y en la casa lee. Pero resulta que también ese sí no lo voy a dejar de leer porque es fundamental. Juan capítulo 18, versículo 39.
Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pilatos estaba al frente de la multitud de los judíos y les dijo, como es la tradición en esta fiesta, ¿en la fiesta de qué? De la Pascua. En la fiesta que ustedes celebran, la libertad que Dios les dio. Cómo Dios los sacó con mano extendida y fuerte de en medio de la esclavitud. Pero en esta tradición, ustedes tienen derecho a que yo suelte uno de los presos suyos. Entonces, yo ya revisé, miré la situación de Jesús y yo no le hallo a ese hombre ningún tipo de mal. No ha hecho nada para merecer la muerte. ¿A quién quiere que le suelte? Entonces el pueblo gritó una y otra vez. Usted lo puede leer, mire hermanos, de los temas que están en los 4 evangelios, el tema de la profanación del templo está en los 4 evangelios. Los otros temas que le mencioné no están en los 4 evangelios. El tema de la decisión de matar a Jesús y de pedir libertad para Barrabás está en los 4 evangelios. Escuche, Barrabás, ¿qué era? ¿Un qué? Le voy a decir, no era ladrón. A todos nos vendieron, la tradición nos vendió que había un ladrón bueno y un ladrón malo. Y por tradición nosotros decimos que el hombre era ladrón. Literalmente el evangelio dijo que era homicida y sedicioso. Esa era la condición, los delitos de Barrabás. Era homicida y era sedicioso, no era ladrón. Pero la tradición que nos vendió. Bueno, hermanos, hay que leer la Biblia un poco. Escuchen. El pueblo dijo, no, a Jesús no nos lo den. Denos al que mata. Necesitamos tener peligro. Suéltenos al homicida. Tremendo, ¿no? Tremenda decisión, porque la tradición conduce y es terreno para malas decisiones. Cuando vivimos el evangelio solo por tradición, viviremos tomando decisiones equivocadas, malas. Pero cuando vivimos el evangelio desde la verdad de la palabra, en la convicción del Espíritu por medio de la fe, nosotros sabremos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos conducirá a toda verdad. Amados, no sé si usted logre comprender lo que el Señor nos está hablando hoy. Necesitamos entender que nosotros no estamos aquí. No nos cambiamos de religión, salimos de la tradicional católica para sentarnos a seguir viviendo una tradición. No, hermanos, Cristo vino para darnos vida, no para mantenernos en un molde de tradición, sino para darnos transformación. La tradición no cambia a nadie. La tradición va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Mis amados, la tradición solo conduce a malas decisiones. Y entonces el pueblo insistió en que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Pero voy a decirle algo más. La tradición hará que los padres comprometan y esclavicen a las nuevas generaciones. Porque como si fuera poco, abrieron sus bocas para decir en Mateo 27:25, si puede colocármelo, mi hermano William. Abrieron sus bocas ese día, en medio de sus prácticas tradicionales, en medio de su posibilidad. Ellos dijeron, no queremos que Cristo muera y que nos suelten a Barrabás. Entonces Pilato les dijo, 27:25, hermano William, por favor. Y respondiendo el Señor, Pilato le dijo, bueno, esa sangre es sangre inocente, porque el hombre no ha cometido ningún pecado. Entonces el pueblo dijo, y respondió todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, hermanos,
Escuche lo que le voy a decir. Quien practica la tradición matricula a sus hijos y a todos sus descendientes a que vivan una tradición mucho más perdida y mucho más alejada de Dios. Muchos líderes también, porque no hay que dejarlos allí. Muchos líderes provocarán, inducirán y conducirán al pueblo a que tomen decisiones equivocadas por abrazar la tradición. Sí se ve eso hoy día. Los líderes, ¿no? ¿Quiénes eran los que incitaban al pueblo para que gritaran que crucificaran a Jesús? ¿Quiénes? Los líderes. Los líderes, hermano. Y el pueblo seguía la voz de esos líderes. Nosotros necesitamos entender, mis amados, que quien se fundamenta en la tradición, pronto, elegirá despreciar a Dios, negar su fe y elegir su propio verdugo. Esa es la verdad. Ellos eligieron a Barrabás, ellos eligieron su propio verdugo. Amados, hoy gran parte de la humanidad sigue eligiendo mal, sigue viviendo en la tradición, sigue viviendo calmando su alma y sus sentimientos, simplemente llenando requisitos vacíos, huecos y sin sentido. Bueno, hermanos, siguen eligiendo mal. La tradición no permitió que el pueblo judío recibiera, adorara y honrara a su Salvador. Ese que Pascua tras Pascua celebraba como su libertador, como el que los había sacado de la esclavitud. A ese mismo no pudieron, porque la tradición no les permitió ni recibirlo, ni adorarlo, ni honrarlo como su Salvador y Señor. Mis amados, Cristo vino para trasladarnos a nosotros de la tradición a la convicción. La tradición, mis amados, invalida la voluntad de Dios. Que no se nos olvide, Marcos capítulo 7, versículo 8 al 13. La tradición, hermanos, invalida la voluntad de Dios. Eso es una realidad. Si usted quiere vivir un evangelio solo de tradiciones, me gusta esto, me gusta aquello, y lo que suene, y yo lo aprendí así, y así era, y cuando yo iba al culto era de 1 hora, y ahora son 2 horas, y esto ya no puedo con eso, hermano, pues entonces revísese, porque la tradición invalida la voluntad de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Mami, no puedo darte nada porque esto es para Dios y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones o tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amado, cuando el cristianismo se vuelve solo la retórica de una tradición o de una forma y un modelo y casi que un molde que no se puede, porque si se toca, mejor dicho, vamos a dejar de ser. Bueno, esto genera o está demostrando que nosotros hemos perdido la verdad de la convicción. La convicción, mis amados, como dice Hebreos, la convicción es esa certeza profunda, firme, que guía el pensamiento, la conducta, y que genera autenticidad, identidad, y esa verdad que es inamovible. Inamovible.
La convicción, hermanos, es inquebrantable. La convicción tiene fuerza, la convicción defiende y vive de acuerdo a la fe en la verdad de Dios. ¿Qué produce convicción, mis amados? Tome nota rápido. Lo único que produce convicción en el corazón del hombre es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la obra completa de Cristo desde el pesebre, la cruz y su retorno. Porque hoy día muchos están diciendo que están celebrando el nacimiento de Cristo, pero no disciernen, porque lo que están practicando es una tradición hueca y sin sentido. Muchos aman al pesebre y odian la cruz. Muchos aman el pesebre, pero detestan por completo lo que es la obra transformadora del poder de Cristo. Mis amados, es necesario que nosotros caminemos en convicción. Y tenemos muchos personajes en la Biblia que no vivieron en tradición, sino en convicción. Permítame, Daniel, el joven Daniel, que fue llevado a Babilonia. Ese muchacho no vivía de tradiciones, porque si hubiese vivido de tradiciones, llega a ese imperio pagano y empieza a vivir de acuerdo a las tradiciones propias de ese imperio. Pero Daniel no vivía de tradiciones, Daniel vivía de la convicción de su relación con Dios, y por eso Daniel, estando en tierra pagana, oraba 3 veces al día, se mantuvo limpio, se mantuvo correcto, apartado para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque él no vivía la tradición, él vivía la convicción del poder de Dios en su vida. No le puedo hablar más también de Juan el Bautista. Juan el Bautista no vivía de su tradición. Juan el Bautista vivió en la convicción de poderse parar frente a Herodes, el que estaba comandando el imperio, y le dijo en la cara a Herodes su pecado, y le dijo lo que venía por causa de su pecado. ¿Y sabe qué? Porque él no vivía de la tradición y vivía de la convicción, no le importó que esa verdad que él revelaba le costaría ser decapitado, porque no vivía de la tradición, vivía de la convicción. Mis amados, el apóstol Pablo no vivía de la tradición, porque él lo que sí tenía cierto, claro en su vida, era la convicción de su encuentro con el Señor, y por eso él dijo: yo estimo todo lo demás basura por seguir a Cristo. Porque no estaba fundamentado en la tradición, él tenía cómo vivir de la tradición, pero él renunció a toda la tradición, porque él tuvo un encuentro directo con el Señor que le produjo convicción. ¿Estará usted preparado para enfrentarse a este mundo tan pervertido y usted saber que usted se va a mantener rígido ante las situaciones propias? Usted le va a decir: yo soy cristiano, a mí no me hable así, yo soy cristiano, yo no practico eso, yo soy cristiano. Yo quisiera saber si nos aguanta el cristianismo que tenemos para eso. ¿O será que no, que sucumbimos? Si sucumbimos, hermanos, nosotros no tenemos un evangelio por convicción. Nosotros estamos viviendo un evangelio simplemente de tradición. Y podrá tener los muy 20 años, los 27 años, los 30 años, los 40 años, los 50 años, o más si quiere, en el evangelio, pero no sé en cuál. Porque el evangelio de Cristo no se vive por tradición, se vive por convicción. Hoy, mis amados, muchos quieren defender la gracia por medio de las tradiciones huecas, vacías y sin conexión eterna. Mis amados, la gracia no necesita defensa. La gracia hay que vivirla con convicción. La gracia no necesita que usted la defienda. La gracia es para que la vivamos, porque el que ha sido tocado por la gracia de Dios es transformado por completo. ¿Qué vamos a hacer como conclusión a esta palabra? Vamos a seguir, vamos a mirar, avancemos, vamos a mirar
Observa la tradición como nuestro derrotero. Les tengo que recordar que la tradición no tiene poder para transformar al hombre, pero la convicción, la fe en el Hijo de Dios sí tiene poder para salvar, para transformar, para santificar al hombre para el día del encuentro glorioso con Cristo Jesús. Muchos van a tener que, a partir de hoy, renunciar a la tradición. Muchos van a tener que pararse y decidir hoy. Los que estuvieron en el tiempo de Jesús, muchos perdieron la oportunidad porque se aferraron a la tradición. Y en lugar de ver con sus ojos lo que tenían delante de ellos, que era a Cristo mismo revelado para ellos, por eso la palabra dijo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, porque estaban pegados de la tradición. Enfrentarnos a la tradición es fuerte. Cristo es nuestro mayor modelo. Él combatió con la tradición y estamos en tiempos bien difíciles, mi hermano. Y yo cada vez veo más claramente lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Muchos no podrán en este tiempo sufrir la sana doctrina, sino que buscarán a los que cuentan fábulas, a los que los someten y los entretienen en esa tradición, porque ahí todos nos sentimos muy cómodos. Hermano, vivir el evangelio por tradición es facilísimo. Eso va uno en coche. Va en coche, uno no tiene nada que hacer, va en coche. Pero vivir el evangelio desde la convicción, sí, hermano, sí cuesta. Y cuesta mucho. Es para valientes. Es para decididos. Es para gente que ha entendido que a Cristo no le tocó fácil. Yo entiendo que si a mi Señor le costó tanto mi salvación, el caminar en salvación es complejo. Porque si hubiese sido tan fácil y tan barato, pues barato sería también el camino y la marcha. Pero se hace difícil por lo mismo y tanto. Yo quiero invitarle, si es primera vez que usted ha estado aquí entre nosotros, usted tiene que tomar decisiones. Mal haría yo en decir, no importa, no, sí importa. ¿Sabe por qué? Porque la vida está segura, digámoslo así, en este minuto que estamos caminando. Pero terminada esta reunión, yo no sé si yo voy a seguir viva. Y hablo de mí para no generar susto, porque eso me ha traído hasta problemas, acusaciones de que yo estoy deseándole la muerte a otro. No. Yo estoy hablando de mí. Hermano, yo no estoy segura si dentro de 2 horas yo esté viva. Si yo me vuelva a encontrar con ustedes. ¿Alguno de ustedes está seguro de eso, que se va a volver a encontrar conmigo? Bueno, yo no estoy segura. Si el Señor quiere concederme la vida, perfecto, pero yo no estoy segura. No estoy segura. Pero de lo que sí tengo que estar segura es de mi fe en mi Señor. No importa si tenga 100 años más, que creo que no me va a dar 100 años más porque el Señor viene pronto. Pero no importa si son muchos más mis días sobre la tierra. Lo importante es que yo pueda estar lista para el encuentro con el Señor. La tradición no salva a nadie. A nadie salva la tradición. La tradición envuelve a todo el mundo y engaña al mundo. Pero la convicción en nuestro Señor Jesucristo sí trae salvación. ¿En qué está usted creyendo? ¿En qué cree? ¿Detrás de qué quiere ir? ¿De algunos ritos? Lo felicito por estar hoy en la casa del Señor, por no estar en otro ambiente que ofende al Señor, porque en medio de las celebraciones que se hacen allá afuera, se insulta la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En medio de esas celebraciones, se insulta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La calle y las casas están llenas de muchas luces, pero el corazón del hombre para esta época está en su más densa tiniebla. Sin el Señor así es.
Podrán colgarse todas las luces. A mí me gusta, hermano, a mí me gustan las luces. Si yo pudiera colocar todo el año luces, yo pondría luces porque yo no tengo ningún problema con... A mí me gusta la luz. No me gustan los ambientes oscuros. No me dan pánico, pero me cansan mis ojos. A mí me gusta la luz. Pero de nada sirve colgar luces si dentro hay oscuridad. La tradición oscurece la capacidad de ver y de discernir el propósito de Dios. Por favor, ya que ha tenido tanta paciencia, póngase en pie. Y yo quiero hoy, ¿hay alguien que pueda decirme cómo podemos llamarlo? ¿Qué título le pondríamos hoy a la predicación, hermano Efraín? ¿Usted pudiera decirme algo? Lo cogí en frío. ¿Usted qué piensa, hermano Simón? ¿Cómo podríamos ponerle hoy? Yo no encontré, puse muchos y finalmente no coloqué ninguno. ¿Nos vamos para la casa ya? No, ese no. ¿No? ¿Qué dijiste? No sigamos la tradición. Sigamos al Señor. Muy bien. ¿Alguien quiere decirme algo más? Colaboren, no sean así. La tradición nos condenará. Voy a decirle lo que pensé. Hoy es mi fiesta, pero no estoy invitado. La tradición está celebrando el nacimiento de Jesús. Pero vaya, mire, si a Jesús lo invitaron. Tremendo, ¿no? Abrazaba la tradición, rechazo al Salvador. El engaño detrás de las fiestas. Amado, necesitamos volvernos al Señor. Yo no sé si alguno de ustedes reconoce que ha vivido un evangelio de tradición o ni siquiera ha entendido lo que es el evangelio. Pero yo sí quiero invitarlo que si usted quiere hoy reflexionar un poco y quiere decirle, Señor, ayúdame para romper las estructuras que no traen claridad a mi vida. Solo puede traernos el Espíritu Santo la claridad, la palabra, entender la encarnación, la muerte, resurrección y pronta venida de nuestro Señor. La práctica de una fe y una obediencia a Él.